Muy buenas, hoy quiero traeros una recomendación de una película bastante buena que he visto recientemente y más que un vídeo análisis o comentario que también quiero simplemente recomendar esta película para que la veáis. Voy a comentar unas cosas buenas que tiene y sin caer mucho en los spoilers porque como quiero que la veáis voy a analizar un par de cosas pero sin tampoco meterme muy hondo. Y la película en cuestión es No soy un hombre fácil. Es una película francesa y una sinopsis súper fácil en literalmente un par de palabras sería que habla sobre el machismo cotidiano y los micromachismos. Y creo que esto es una película en la que cualquiera o absolutamente todos se podrán ver reflejados de una u otra manera. A mí el cine de denuncia social es que simplemente me encanta. Me encanta que una película coja y te señale con el dedo y te diga a ti o a todos nosotros si estás siendo así de estúpido o de capullo y estás haciendo las cosas mal así de esta u otra manera, o simplemente eres ganado, formas parte de la masa, tal y como por ejemplo ocurre en Don't Look Up. En fin, en general me gusta que la película me coja del cuello, me escupa en la boca y... En fin, siendo serios. ¿Por qué me parece tan buena esta película? Porque, primero y ante todo, es una comedia. Es broma. Sí, en parte. Solamente es humor. Te lo puedo explicar más a fondo si estás libre para cenar. Pero porque sea una comedia no quiere decir que se tome las cosas a coña, sino que simplemente el hecho de que sea una comedia es lo que te hace llegar mejor el mensaje. La película habla sobre un tema muy serio, como es el machismo y como son las relaciones sociales e interpersonales entre hombres y mujeres en nuestro día a día, en nuestro siglo XXI dentro, y esto es muy importante contextualizarlo, dentro de una sociedad del primer mundo occidental. Porque una de las cualidades que tiene el machismo es que es universal y no distingue entre procedencia. Quizás sí distinga de cultura porque en cada cultura, en cada país tendrá una forma de expresarse, pero al final la base sigue siendo la idea del patriarcado y yo creo que impera en absolutamente todo el mundo. Pero bueno, no me voy a meter en eso en profundidad, dejaré que veáis vosotros la película y que juzguéis el mensaje político por vosotros mismos y quiero ceñirme sobre todo a lo que es un análisis de la historia que nos muestra No soy un hombre fácil. Esta película es sencillamente genial y cuando digo sencillamente genial no lo digo por exagerarlo o por reducirlo mucho, es que simplemente eso es lo que quiero decir, que es sencillamente genial. Para mí algo genial es, en lo que se refiere a las películas, es cuando una historia te lleva el mensaje, su premisa de la historia de forma clara, directa y que simplemente todo el mundo pueda entenderlo. Y este es el caso de esta película, porque el mensaje es muy potente, el mensaje es muy serio, el tema es muy grave, pero cualquiera va a entenderlo. Si tú ves esta película vas a entenderlo perfectamente y vas a ver muchas de las situaciones que refleja del día a día de cómo tratan los hombres a las mujeres, y yo creo que más de uno o casi todos se van a dar por aludidos o ver algún tipo de situación que ya ha visto en su día a día. ¿Cuál es la premisa de la historia? ¿De qué va la peli? La historia nos presenta un protagonista, un hombre, pues la verdad es que bastante típico, con unos comportamientos masculinos, quizás bastante exagerados, pero yo no creo que sean del todo exagerados porque la verdad que en mi vida me he encontrado con más de un tipo así. ¿Y a qué me refiero? Es un tipo que simplemente va a por todas, que cuando ve a una mujer se lanza por ella directamente y la verdad que utiliza toda clase de trucos con la única intención de ligársela. Y la verdad que en mi gusto personal, bajo mi juicio, en algunas ocasiones es hasta bastante sucio. Entonces, por lo general, o al menos para mí, se nos muestra un protagonista un tanto odioso. Y la historia es bastante directa, no va a haber una larga introducción. Se nos muestra el personaje y casi inmediatamente ocurre lo que es el conflicto de la película. Y el conflicto consiste en que el protagonista viaja, o al menos su cerebro, a un universo paralelo donde los hombres y las mujeres se intercambian los roles y los papeles sociales en absolutamente todos los aspectos y a todos los niveles de la vida, desde lo más global hasta lo más cotidiano e interpersonal. Y los hombres y las mujeres se intercambian literalmente los sitios, tanto en sus palabras, en sus formas de hablar, en las conversaciones entre ellos, en sus maneras de vestir, en el trabajo, en las relaciones laborales, incluso en los tipos de trabajo desempeñado que se muestran que suelen ser más típicos de hombres o masculinos, pues aquí se reinvierten los papeles, en los medios de comunicación, en el cine, en la publicidad, en fin, en muchas esferas de la vida. Y si he dicho concretamente estas cosas es porque estas cosas son las que muestra esta película y es muy interesante de observar todas estas áreas. Esto es una película que yo creo que hace falta ver 2 veces. Yo la he visto 2 veces también, porque la primera vez que la ves son tantos los ejemplos que te pone que se nota que la gente que haya hecho esta película se ha documentado tanto y ha hecho una lista tan larga de cosas ahí donde se utiliza concretamente a hombres
hombres o concretamente a mujeres, en qué áreas de nuestra vida. Y es que yo creo que después del primer visionado simplemente no te da tiempo a comprender y asimilar todo lo que has visto. Y necesitas una segunda vez para darte cuenta de esos también pequeños detalles que después del primer visionado pasan por alto. Y puesto que la película es una comedia, quizás en un primer momento nos pueda parecer que todo lo que ocurre o todas las cosas que nos muestra están sobreexageradas y que casi la película o la historia sea un esperpento. No sería del todo erróneo pensar así, porque lo que suele hacer el género de la comedia es esto, es sobreexagerar algunas cosas para mostrártelas más. Pero la verdad, si nos paramos a pensar y a analizar las cosas que muestra esta peli, yo subjetivamente no creo que esté tan lejos de la realidad. Entonces lo curioso es que de la exageración en verdad se muestra los ejemplos más fieles de lo que ocurre ahí fuera día a día, todos los días. Y otro detalle aparte que hace y acierta en mi opinión en hacer bien esta película es que el protagonista, al viajar a ese universo paralelo, digamos que todo lo que hay a su alrededor y todas las personas que él conocía se siguen manteniendo, pero han intercambiado sus roles, pero nadie de ellos recuerda su vida anterior o cuando estaba en su universo original, mientras que él sí mantiene la memoria de todos los recuerdos de su vida anterior. ¿Por qué es importante esto? Porque él así es capaz de darse cuenta de ese contraste al que se ve sometido. Porque si le cambiase también el cerebro, sí, nosotros como espectadores veríamos evidenciadas todas estas cosas, pero sobre el protagonista no habría ningún efecto. Entonces no habría desarrollo de personaje siquiera. Esto es algo importante, que el personaje, el protagonista o uno de ellos, que luego diré cuál es el segundo protagonista de esta historia, así es como evoluciona él. Gracias a esta historia lo cambia y cambia su percepción de la vida y de su relación en general con las mujeres. Esto es algo fundamental de esta película, es que precisamente, y por qué es interesante esta película siquiera, es porque realmente los seres humanos, la única manera que tenemos de ver algo de verdad evidenciado ante nuestras narices es cuando lo ponemos en contraste con otra cosa. Y voy a poner un ejemplo súper sencillo, lo más sencillo que os puedes imaginar, y quizás tonto, pero que vaya a ilustrar esto. Imaginamos que sobre un fondo negro dibujamos un cuadrado negro, y yo os enseño ese papel en negro y os digo, aquí hay dibujado un cuadrado negro. Seguramente mucha gente no lo vería porque lo tiene normalizado. No es capaz de ver un cuadrado negro sobre un fondo negro porque no hay contraste. Pero sin embargo, si aíslo ese cuadrado negro del fondo negro y lo pongo sobre un fondo blanco, claramente la gente va a ver que efectivamente es un cuadrado negro. Pues bien, esto es lo que precisamente hace esta película. Te coge los comportamientos típicos que muchos de nosotros quizás hayamos normalizado y vemos como normales y cotidianos en nuestro día a día, pero si los intercambias y muestras a hombres hacer lo que típicamente están acostumbradas a hacer las mujeres en nuestra sociedad y a las mujeres hacer lo que hacen los hombres, el cómo se comportan en todas las esferas de la vida, realmente ves cuál es precisamente el comportamiento típico o normalizado de cada uno de nosotros. Y esto se muestra claramente en uno de los personajes, y a partir de este punto voy a destripar un poquito la película, que no necesariamente son spoilers, ¿vale? Lo que voy a contaros ahora no va a afectaros en demasía el visionado de la película, sino que simplemente voy a explicar un par de cosas. Entonces no son spoilers per se, pero que ya entenderéis algunas cosas que yo, por ejemplo, no entendí la primera vez que vi la película. Y es que al inicio de la historia, el protagonista, el hombre, de cuyo nombre no me acuerdo, pero no es importante, justo al principio conoce a una mujer, la cual en principio, bueno, pues parece que le gusta. No digo que se enamore, pero simplemente le gusta superficialmente, al menos al principio. Y esa mujer regenta una librería y parece una persona con las ideas bastante claras en cuanto a cómo le gustan los hombres, qué clase de comportamiento, y sabe qué es lo que quiere ella para sí misma. Entonces el protagonista se insinúa a ella, pero ella lo rechaza. Y cuando él le pregunta que cuándo nos conoceremos, ella le contesta que en otra vida. Entonces es lo que ocurre, precisamente él viaja a otra vida y vuelve a encontrarse con ella, pero en su versión masculina. Y entonces a mí me ocurrió la primera vez que vi esta película algo bastante curioso, de lo que me di cuenta horas después de haber terminado de ver la película. Y es que en efecto nuestros comportamientos y nuestra manera de ser de cada una de las personas nos define tanto que literalmente nos define como personas. Es decir, si nuestros comportamientos cambiasen, quizás fuésemos otra persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que cuando la historia presentó a esta mujer en su versión de hombre, yo no la reconocí de su primera versión femenina del mundo real. Yo pensaba que la historia me estaba presentando de la nada otro personaje más diferente que no me había encontrado. Cambió tanto su manera de hablar, su forma de dirigirse, de tratar a las personas, su forma de vestir, su forma de moverse siquiera. Estéticamente era otra persona, aunque era la misma persona, pero yo no me di cuenta. En esencia era la misma persona, pero todo lo que la rodeaba superficialmente era completamente diferente. Y yo ni siquiera me percaté de que era la misma persona. Así que aquí es
donde voy a que cuando ponemos las cosas en contraste y las cambiamos sobre otro fondo, realmente nuestra percepción de todo cambia con ello. Entonces ya cuando terminé de ver la película, pasaron unas cuantas horas, yo me estaba cepillando los dientes en el baño y caí de repente y dije, espera un momento, a la mujer que conoce en el mundo paralelo que es un tío, es en verdad la librera que conoce al principio. En el mundo paralelo, el hombre y la mujer se conocen y tienen una historia de enamor, se enamoran el uno del otro. Y entonces la historia per se, la historia de la película acaba bien, el final propiamente de la historia es un final muy bueno y que acaba ligeramente en puntos suspensivos porque lo que ocurre es... Y aquí va un pequeño spoiler, ¿vale? Y es que el hombre vuelve a su mundo, al mundo del patriarcado, pero arrastra consigo detrás a la mujer de la que se enamora, en su versión masculina, donde impera el matriarcado. Lo que ocurre básicamente es que él vuelve a su mundo, pero ella tiene que pasar por la misma historia por la que pasa él. Es decir, ella vive el mismo shock de ver de que ya no es ella la que manda en el mundo y no es ella la que lleva los pantalones, y la verdad que estas comillas me sobran porque es algo que es literal, pero también metafórico, porque en su mundo, en el matriarcado, ella llevaba los pantalones, y cuando llega ella a su mundo, entiendes que va a vivir la misma historia o parecida, entonces no hay necesidad de seguir con la película porque la historia y la estructura va a ser idéntica, pero digamos que son unos pequeños puntos suspensivos porque sabes que su historia como pareja sigue. Y eso es algo que me parece muy bonito que ocurre también, y es que tú entiendes, o la historia te da a entender que su historia, la de ellos como pareja, va a ser una buena historia porque ellos como pareja van a tener una relación equilibrada y de respeto mutuo, porque ambos han vivido esa historia de transformación que los ha llevado a ver las cosas desde el sitio del otro. Entonces han vivido en la piel del otro y van a poder entenderse mucho mejor y se van a respetar muchísimo más, que es quizás lo que tengamos que hacer todos en general. Y esa es otra lección que creo que enseña muy bien esta película, y es que el machismo es un problema global y es un problema colectivo, pero el resultado colectivo empieza por la acción individual de cada uno. Todos tenemos que proyectar el ejemplo de la persona que queremos ser y que queremos que otros sean a nuestro alrededor, y al revés, tenemos que ser conscientes de todo aquello que hacemos, ya ponemos un antecedente y somos ejemplo para otras malas prácticas. Entonces un resultado colectivo a un problema colectivo empieza por la acción individual, y si queremos relaciones justas y equilibradas entre todos, tenemos que ser responsables de nuestras acciones. En definitiva, no seáis unos machistas de mierda. Adiós.